Sí, la verdad hicimos re buena elección. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Estamos en la facultad porque estamos tomando parcial para el plan nuevo y Guillermo Garabuzo, que estaba por darles la clase a ustedes, mientras tanto, porque estamos en la facultad tomando, no sé qué problema tuvo, así que nosotros estamos acá en la Facultad de Derecho tomando desde una computadora la clase de repaso, así que Virginia Carrara termina de tomar a un alumno que está tomando arriba del plan nuevo y se suma al repaso. Así que por eso tardamos 5 minutos más, porque tuvimos que bajar de un piso a otro y conectarnos para no fallarles a ustedes. Porque hubo un problema, la tomaba Guillermo, pero desde el auto, como hace a veces, pero porque estamos acá tomando examen. Pero bueno, no pudimos, hubo problemas tecnológicos, así que acá estamos, no tardamos tanto. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dudas tienen? Cuéntenos mientras tanto. Mientras se suma Virginia, que seguramente va a hacer alguna devolución. Y dudas bastante. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Liliana? Dudas bastante porque con el tema del trabajo que hay que entregar el lunes. Bueno, a ver, comentame en qué te puedo ayudar, porque después, como va a venir Virginia, después se suma con alguna otra cosa que sea más pertinente. Claro, a mí me tocó el tema 5 que es el del trabajador de la empresa que quiebra. Entonces, bueno, le tengo que explicar cómo le afectará esto en su situación y demás. Pero bueno, se me mezcla un poco con en la etapa del concurso preventivo. El trabajador tenía 5 alternativas, ¿no? Que era las del pronto pago automático o de oficio, el pronto pago impulsado por él, el de la verificación del ¿Cuál 32. es la pregunta de tu consigna en Claro, especial? bueno, entonces ahora tengo las alternativas del pronto pago del 183, la verificación común, eh, todo aplica los de 196 al 199 y no sé si me falta algo más porque es tan amplio. Pero la pregunta apunta a verificación nada más o a participación. Bueno, no me acuerdo la consigna.
la consigna es que yo le ¿Querés esperar que venga Virginia, como que ella es la que hizo la consigna, como para hacerle la pregunta más concreta? Bien, Dale, así no perdemos tiempo. Mientras tanto, si quieren, repasamos algún tema que sea necesario. Algún tema que ustedes necesiten reforzar. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Walter, ¿cómo andás? Bien, bien, acá, con un poquito de calor. Oh. Le hago una consulta. Con respecto a la integración de los aportes, hay un límite que es el interés de los acreedores y los gastos del concurso, en el caso del socio recedente. Sí. O sea que además del el aporte no integrado en su momento, va a tener también que integrar el límite va a ser lo que se le deba a los... No. Lo que significa acá que va a tener que integrar con el límite de los créditos verificados y los gastos del concurso, no más allá, eso quiere decir. Suponiendo, hasta el límite. Suponiendo que su parte en la sociedad le faltaban 50.000 pesos y el crédito con las verificaciones y los gastos del concurso son 150, él va a tener que reintegrar esos 50.000 pesos que le quedaron o los 150.000. ¿Me volvés a repetir la pregunta que no te escuché bien? El límite que estaría dado, suponiendo que el socio recedente le falta reintegrar a la sociedad 50.000 pesos y los créditos verificados y los gastos de concurso son 150.000, él solo se va a limitar a reintegrar los 50.000 pesos o también va a tener que reintegrar hasta los 150.000. No. Porque esa es mi confusión. No, porque en realidad, si él se fue de la sociedad, ¿no es cierto? Se retiró de la sociedad, estando la sociedad en estado de cesación de pagos, entonces debe reintegrar los aportes que le quedan, pero si los aportes de él eran, para decirte un ejemplo, solamente debía 50, debe pagar 50, no más, ¿entendés? Claro, como dice... Lo que le falta para reintegrar. Claro, como dice, tiene como límite tal integración el interés de los acreedores y los gastos del concurso. Significa que si, por ejemplo, tiene que reintegrar 50, pero se le debe a los acreedores y a los gastos del concurso 30, no reintegra hasta 30, no 50. Está bien, ahora sí lo entendí. Si no, hay un enriquecimiento sin causa para, ¿entendés? Son muchas cosas que son así como de sentido común y de principios generales, ¿bien? Ahora sí. Sí, pero en el caso de que, ese sería el caso de que el monto a reintegrar por el socio sea mayor a lo que se le deba a los acreedores y a los gastos del concurso. Sí. Pero si fuera al revés, él solamente se va a limitar a reintegrar lo que debe. Lo que debe, claro. Perfecto. Sí. Exacto. A mí me generaba confusión eso. Tiene como límite el interés de los acreedores y los gastos del concurso. Escúchame, pero pensar con sentido común, Walter. ¿Se va a hacer cargo de todos los acreedores y de los gastos del concurso él solo o no? En principio sí, también pensé yo. Digo, podría ser, porque por ahí capaz que él va y aporta todo lo que debe, todo lo que se le debe en carácter de la sociedad, más los gastos del concurso, y después le queda la acción de repetición a sus socios. Podría haber sido una alternativa que pensé también. No, porque si fuera un socio con responsabilidad ilimitada y solidaria, te diría que sería diferente la situación, pero tampoco. O sea, el tema es que no, él reintegra lo que le falta. Lo que le falta, nada más. Falta, ¿entendés? Pues si no, estaría él haciéndose cargo de todo el pasivo y de los gastos, además del concurso, de la quiebra en este caso, ¿no? Pero después vi en otras secciones... Son importantes que tengan en cuenta la lógica, ¿entienden? Claro, en un tema más adelante, creo que en extensión, estuve leyendo que hay un caso donde
un socio aporta lo que se le debe a la sociedad, lo que se le debe, perdón, a los acreedores, más los gastos del concurso, y después le queda una acción de repetición, más daños y perjuicios. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Perfecto. Él paga, claro, ahí sí, claro, si él paga lo que paga más de lo que realmente le correspondía, bueno, obvio. ¿Sí? ¿Está Perfecto. claro? Sí. Otro tema. Muchas gracias. Doctora, Nada. buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Bien? Muy bien, doctora, ¿cómo está usted? Hay calor ahí todos. Estamos bravos, sí. Escúcheme, mi pregunta es la siguiente. A ver. Yo tengo el trabajo que voy a hacer, me tocó el tema de un trabajador. Preferalo de los trabajos que venga Virginia, que es la que se... Porque yo no me acuerdo... Está bien, doctora. No, pero no por eso, le quería hacer, no por el trabajo en sí, sino que, digo, cuando yo supuestamente tengo que asesorar al cliente, sí. Eres un trabajador, entró en el periodo de suspensión, me imagino, de los 60 días, cuando se decreta la sentencia de quiebra. Yo le tengo que dar la alternativa de, obviamente, primero hay que esperar y ver si sigue la empresa, pero no le puedo asegurar que va a seguir trabajando porque eso lo decide el síndico, con la cantidad de gente. Si la empresa pasa a manos de un tercero, se hace cargo, digamos, de la empresa, pero no es, según tengo entendido, obviamente un sucesor de la quiebra. Por ende, la parte de la quiebra la seguirán reclamando en la quiebra los trabajadores. Y yo pensé, el asesoramiento que le puedo dar es, bueno, para no perder la fuente de trabajo, hagan una cooperativa y preséntense con sus créditos laborales para quedarse con la empresa. ¿Estoy bien orientado? Podría llegar a ser, podría llegar por el 203 bis claro. y también eso por el artículo que te permite decir, bueno, armar una cooperativa y ceder los créditos a esa cooperativa para que esos créditos después compense, para que esa cooperativa compense y se quede, pero eso siempre y cuando se hubiera continuado con la explotación de la empresa. Exactamente, pero yo, por ejemplo, al cliente, ¿qué le digo? Porque yo no sé si va a seguir la continuación de la empresa. No lo sabemos, en realidad, eso lo resuelve el síndico y el juez. ¿No es cierto? Yo le doy como alternativa que arme, arme. Hasta el punto que te viene tu cliente, seguramente vas a ir a mirar el expediente primero antes de consultarte. Claro. Entonces vos vas a tener todo un estudio del expediente para, dentro del expediente, poder asesorarlo, ¿bien? Las distintas alternativas que tiene, ¿bien? ¿Está? Bien. Y lo último que le pregunto sobre contratos de trabajo. En el caso de un tercero que adquiera la empresa, sí. ¿La antigüedad de los trabajadores se mantiene? La antigüedad, no digo el reclamo indemnizatorio, sino la antigüedad. Fíjate que hay, la norma es bien clara. Fíjate la ley en este artículo que te habla, que es el número... No me acuerdo. 199, creo. Fíjate. El 199, ¿no? Fíjate, sí, iba a decir 199, pero exacto, 199. 199, el accidente de la empresa cuya explotación haya continuado solo será considerado sucesor del concurso con respecto a los derechos laborales de los trabajadores cuya relación se mantuvo en este periodo. Y ahí tengo que entender entonces que sí, que mantiene la antigüedad. Respecto de ellos. Respecto de los anteriores, se hacía cargo de la quiebra. De los que no continuaron en el periodo en que continuó la explotación de la empresa, no se hace cargo el sucesor. ¿Entendés? Porque ellos, pero no se hacen cargo por una cuestión de que ya se hace cargo la quiebra, pero no el sucesor. El que compra no, el adquirente no. Solamente se hace cargo de los que continuaron en el periodo. ¿Bien? Perfecto. Esa era mi duda, entre las tantas que tengo. Dale, acá estamos para el repaso, Ah, no, igual que pregunto a otro compañero de un lugar a otro ahora. A ver, otro de ustedes. Es por ahí capaz muy parecido a cuando se rematan bienes en la quiebra, sí. El caso de la empresa, que dice, por lo menos lo que yo me acuerdo de Graciable, que no es un sucesor del fallido. No hay una traslación del dominio de parte del fallido al nuevo adquirente, sino que es la quiebra, a través de la sentencia y demás, el que le da esa propiedad.
lo del caso de la empresa, con respecto a la antigüedad, el profesor, creo, no sé cómo se llama, hablaba de eso, de que no es un nuevo adquirente, a pesar de que sean justos, ¿no? Más que nada para los trabajadores que siguen. Porque al fin y al cabo los trabajadores, además de que estuvieron suspendidos, no tuvieron nada que ver en la quiebra. Pero creo que también es un poco análogo el caso. Claro. Hola, pero estoy justo en una clase de repaso. Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Recién se va, pero debe estar por acá, ¿eh? Pero estaba, o sea, se fue para dejarnos en la clase de repaso, ¿eh? Virginia. Sí, espera. Perdón, que acá está Virginia. Escapa. Sí, nadie más tiene dudas, somos nosotros nomás, el resto la tienen todas claras. Tenemos un montón de dudas, tenemos un montón. Dalo por hecho. No, porque hay de dudas de la... Me han venido a preguntar también. Y bueno, y de laboral y todas esas cosas. Ay, perdón que estamos recién. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo están todos? Bueno, Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. ¿Cómo le va? estamos hablando del adquirente, del que compra la empresa en marcha, una vez que continúa la explotación, que es sucesor solamente de los trabajadores que continuaron con la explotación, no con las anteriores. Y bueno, estábamos hablando de eso, después hablamos de derecho de receso, de reintegro, Bueno, hicieron un lindo popurrí. No, pero ahora estaban con dudas con el tema laboral y de los trabajos prácticos, sobre todo. No sé si ahora vos querías agregar algo, Matías, pero había una pregunta que quedó sin contestar por Walter. De los trabajos prácticos, tómenlo con calma. Sí. Walter, primero, haga una pregunta, que termine la pregunta Walter, que justo lo interrumpí para... ¿Cómo le va, doctora? La pregunta mía era, en el caso del socio residente... ¿qué? Entonces no sé. Mira, vos, perdóname, vos ya está, ya esa pregunta ya la contestamos. Hola, esa pregunta ya la contestamos. Era otra que justo los interrumpí para llamarla Virginia. ¿Quién era? Yo lo que le dije que a Gustavo había dicho, en el caso de que cuando hay un tercer adquirente de parte de la empresa, que puede llegar a ser análogo el sistema de cuando el tercero adquiere la empresa como cuando un tercero adquiere bienes en el remate, que no es un sucesor del fallido. A ver, yo no lo entiendo porque no... Él preguntaba también con respecto a qué pasa con los trabajadores, si se les respeta la antigüedad con el tercer adquirente. ¿Qué tal, Claro, eso le preguntaba yo, doctora. ¿Cómo le va, doctora Carrara? Porque hay un ruido, es increíble el ruido que hay acá, porque estamos en el aula de profesores y entra gente y preguntan por las aulas, y un poco sorda que estoy, contribuyo para esto. Haga una cosa, cierre la puerta y no dejen entrar a nadie, doctora. Es lo que acaba de hacer la doctora Bernal, les comento. Acaba de hacer, ni que le hubieras leído el pensamiento. Acá igualmente dejamos pasar a Mariano, porque bueno, es el bedel, es como que estamos en su casa, y bueno, pero en cualquier momento, Mariano, vaya. Para el que entra al tabla. Así que bueno. Le hacía una pregunta. En el caso del trabajo práctico, a mí me toca asesorar a un trabajador. Entonces, yo pensaba, en el video que tengo que grabar, las opciones que le tengo que dar. Teóricamente él está en el periodo de suspensión, tengo que imaginar yo, porque tampoco me dice la causa exacta cómo es. Un poco tenés que recrear, a ver, vos ponete en el lugar, Gustavo, de lo que te consultaría, de lo que te consultaría una persona afligida, porque me parece que se le congeló la imagen. ¿Cómo? Me parece que se perdió la conexión de Gustavo. Gustavo, sí. Sí, claro, pero lo que pasa es que yo le decía, tenés que ir a ver el expediente, porque es verdad, tenés que ir a ver revisar el expediente, porque me preguntaba, ¿le podría ofrecer? Buenas tardes. No, pero... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Yo les decía, sí, perdón, como que esto iba para allá, estaba. No, les decía, ustedes represéntense una situación X, ¿no? Y traten de, en función de eso, recrear una conversación con un cliente, utilizando un lenguaje que sea entendible para su cliente. Por lo general, una persona cuando viene a consultarlos, no tiene ni siquiera los datos concretos del expediente. Usted le dice, mire, yo voy a ir a consultar al expediente, de todas maneras, básicamente la situación pasa por lo siguiente. Bueno, cuando se decreta la quiebra, una persona está en un proceso de quiebra, en principio los contratos quedan suspendidos. Usted queda relevado del deber de concurrir, ya no tiene que ir a la empresa, porque la empresa en principio ya está cerrada, y le van explicando las distintas alternativas. Puede ser que se continúe o no con la explotación, es un caso muy excepcional. Si se continúa con la explotación será otro tratamiento, pero si fuera el caso más habitual en que no se continúe con la explotación, ¿qué va a pasar con los contratos? No les voy a dar, porque si no les termino haciendo yo digamos, el trabajo práctico. Bueno, pasa esto con los contratos. Ahora, si se continúa, puede pasar esto y lo otro. Pero, doctor, mi pregunta es, ¿yo cuánto cobro? Porque a mí me debían, ¿y a usted cuánto le deben? Y a mí me deben tantos meses. Entonces, bueno, ustedes como que le van explicando cuáles son las distintas situaciones. Por lo general le van a venir con alguna deuda acumulada anterior al decreto de quiebra, y ustedes le van a ir explicando, bueno, qué pasa con lo anterior, qué pasa si lo convocaran a trabajar en la etapa de continuación de la explotación, que él va a ir cobrando sus sueldos en la medida de que en la forma normal y habitual, sin tener que ir a verificar. Bueno, eso se lo van a tener que explicar al trabajador. Igual que en las otras hipótesis, ya han subido unos muy lindos videos, yo ya he estado mirando algunos, y la verdad es que me ha gustado mucho. Ya subieron videos, qué bueno. Sí, ya subieron. Sí, hace más o menos 3 o 4 días ya empezaron a subir. No le digas, pobre, los primeros videos. Tienen tiempo todavía. No tienen tiempo, pero quiero decir que les están saliendo lindos. Les están saliendo muy lindos. Es que si no lo presionas, pobre. La doctora Bernal dice que yo los estoy presionando si les digo esto, pero yo lo que quiero decir es que pueden hacerlo, cada uno, bien, las distintas miradas. La doctora Bernal dice que con esto los presiono. Yo pienso que los estimulo a ser creativos, a hacer algo que puedan hacerlo, que les va a quedar muy bonito. No, lo que pasa es que él se pone mal porque todavía no lo empezó, por eso que yo pienso que lo presiono. No, aparte a mí lo que me limita mucho, que me molesta, pero obvio que es algo mío, es el tiempo. Yo no sé si voy a llegar. Querer explicarle todo lo más detallado posible, pero también hay que tener ese lenguaje coloquial, que bueno, que acá ya lo tenemos medio estructurado. Entonces, para ahí lo que me limita. Vos pensás el día de mañana, Walter, cuando vos tengas un cliente, si le decís, mire, decretada la sentencia de quiebra, se produce desapoderamiento pleno, falencial, desde el decreto de quiebra tengo una amiga que le explica a mi hermana, que es investigadora de CONICET, con esas palabras. Entonces mi hermana no entiende nada. O sea, te quiero decir a alguien que es estudiosa, como mi hermana, y le explica como pensaba explicarle a la doctora, como para explicarte que con eso no tenés que, así no lo tenés que explicar. Claro, porque el cliente lo que necesita es entenderte. Claro. Es como el médico, si a vos te habla le dice, mire, no, a ver, tiene tal, y le dice todo un montón de palabras extrañas, y después al final me dice, pero ¿qué tengo al final? ¿Qué me está pasando? Que es lo que ocurre generalmente, pero bueno, vos entendés algo cuando vas al médico y te tenés una... Y bueno, lo mismo ponete en el lugar de que vos tengas que explicarle como abogado a un cliente. Ahí pude volver, me había cortado. ¿No te gustaría lo que te pase, como cuando te dicen tenés un síncope auditivo no sé cuánto, y vos te crees que te agarró un ataque de corazón, cuando en realidad es un síncope de otra cosa, pero te lo dicen con palabras difíciles. Así que vos no le tenés que explicar con palabras difíciles a tu cliente. No, yo inclusive al médico le pregunto, le digo, no, a mí hablame en español, le digo, porque yo no te entiendo, explícame qué consecuencias tiene. Cliente, mire, yo no le entiendo, porque si uno le dice iure de iure, ipso iure, de pleno derecho, par conditio, y realmente el cliente, es decir, está bueno que manejen un lenguaje técnico, jurídico, para hablar con sus colegas, para hablar para un examen, o para los escritos judiciales, pero para un cliente tenemos que, y esto importa un trabajo adicional de ustedes,
importa entenderlo y bajarlo. Le va a pasar lo mismo, nos pasa, que lo diga el doctor Garabuzzo, que también lo tenemos presenciando, ¿no? Sí, acá está Guillermo, y también la doctora, cuando uno tiene que dar alguna charla en un ámbito distinto, que no es la Facultad del Derecho, que puede ser con otro perfil de concurrentes, también tiene que adecuar la forma de expresarse, adecuarlo al contexto. Para adecuarla lo tenés que aprender bien al tema, y ahí está el aprendizaje, porque vos lo tenés que dominar el tema para poder bajarlo, si no, no lo podés explicar en palabras llanas. Y otra cosa, bien, lo que se entendió de material, esto de lo que son las habilidades blandas, es ser empático con el cliente y pensar en sus preocupaciones. Al trabajador, ¿qué le preocupa? Cobrar. A la cónyuge muy probablemente, bueno, a ver cómo hace efectivo los alimentos, o si no hay una situación de separación, a ver si van a tener los mismos ingresos que antes por los salarios del fallido, si es trabajador, o el propio fallido, bueno, a ver, ¿qué bienes se me van a liquidar? ¿Qué bienes no se me van a liquidar? Eso es ponerse un poco en los zapatos del que los está consultando y cuáles son sus necesidades y sus principales intereses, e ir con un lenguaje llano a explicarle qué es lo que verdaderamente importa quedar sometido a un proceso concursal desde las distintas situaciones en que los pueden estar consultando. Con respecto a ese tema, estuve leyendo, no repasé todavía a fondo, pero creo haber entendido que la quiebra disuelve la sociedad conyugal. La sociedad, no el vínculo. No el vínculo. ¿Puede ser? Ahí lo estoy mirando al doctor Guillermo Garabuzzo. No, el tema, la sentencia de quiebra lo que produce es la disolución de la sociedad, pero no de la sociedad conyugal. Es causal que puede dar lugar a poder pedir eventualmente la disolución, pero no es que la produzca automáticamente. Sí, cuando ustedes ven, por ejemplo, lo que es los efectos de la quiebra sobre los contratos, ¿no? Y hay algunos artículos que hacen alguna referencia a aspectos relacionados con el contrato de sociedad. Fíjense que en ningún momento habla de qué pasa con la sociedad. Es causal disolutoria, ni hablar. Es causal disolutoria, pero fíjense que después le habla a la ley, ¿no? Del tema de qué pasa con los aportes no efectuados, con el tema de la sociedad accidental, o sea, algunos casos puntuales, pero no en sí mismo qué efecto produce la quiebra respecto de la sociedad en sí misma, ¿no? Y es causal disolutoria, ni hablar. Justo le había hecho una pregunta a la doctora con respecto a los aportes. El límite decía que tiene como límite la integración en el interés de los acreedores y los gastos del concurso. Yo le decía, o sea, si debe 50.000 y los gastos del concurso y los acreedores verificados son 150, tiene que reintegrar los 150 a los 50.000. Bueno, ahí el límite está dado, en realidad cuando establece el límite, es para la hipótesis inversa a la que vos planteás. Por ejemplo, los aportes que él tendría que realizar es una suma de 500.000, ¿no? Y los gastos íntegros del concurso, ¿no? Y el interés de los acreedores arroja un monto de 200.000, por ejemplo. Claro, sí. Está bien, yo debo aportes por 500, pero el interés del concurso y los gastos ascienden a 200, el límite está dado en 200, porque es lo que yo tendría que estar afrontando en la quiebra. Pero eso generalmente no ocurre en la práctica, ocurre a la inversa. El monto de lo que yo tengo que ingresar es muy inferior a lo que es la sumatoria de... Porque además uno se pregunta, bueno, ¿qué es el interés de los acreedores? ¿En qué está representado el interés de los acreedores? En el monto total de los créditos que tienen reconocidos en el proceso. O sea, el pasivo. Claro. Ese es el interés de los acreedores. No puede ir más allá de eso porque no pueden tener un derecho mayor o más extenso de que tienen reconocido en el proceso. Pero más eso, más los gastos del proceso. Entonces, ahí es donde se entiende el tema de integración de los aportes. El límite está dado, sí, en el interés de los acreedores y los gastos íntegros del concurso. Pero en el caso de que los acreedores, los montos, el pasivo y los gastos fuera mayor, siempre su aporte va a ser el límite, a pesar de que exceda el límite de los acreedores y los gastos del concurso. Por supuesto, o sea, si yo le estoy debiendo a la sociedad
integrar 50.000 pesos. Por más de que yo tenga 1.000.000 de pesos de pasivos y gastos, no me pueden exigir que complete 1.000.000 de pesos cuando yo debo 50.000 nada más de aporte. Claro, claro. O sea, no hay duda. El resto será pasivo y punto. Y después se verá, ¿no?, de qué manera cobrarán, si es que cobran algo. Pero va a estar puesto ahí. Lo importante tener en cuenta es que el límite es cuando se da la situación, insisto, inversa. Que lo que yo tengo que aportar es mayor al interés de los acreedores, ¿no?, y los gastos íntegros del concurso. Que esto no ocurre nunca en la práctica. Es muy difícil, ¿no?, que ocurra esta situación. ¿Bien? Gracias. No, por favor. Hay otra cosa más que les quiero aclarar, porque lo he visto lamentable y tristemente en más de una ocasión, ¿no? Y siguen a veces preguntando esto con relación a si existe o no la posibilidad de que se pueda decretar la quiebra de la sociedad conyugal. Porque trajeron recién el tema, no si producía o se produce la disolución de la sociedad. Es causal disolutoria. Ahora, si ustedes preguntan, bueno, ¿puede darse el caso de que el sujeto concursable sea la sociedad conyugal? No. Yo estoy convencido que no. Pese a que lo he visto en más de una ocasión en la práctica, en donde algunos jueces decretan la quiebra de la sociedad conyugal. Cuando en realidad, ¿no?, lo que tienen que hacer es decretar la quiebra de los cónyuges separados. Para cada uno. Exactamente. Y que eventualmente podrán tramitar ante el mismo juez, sí, estamos de acuerdo, ¿no?, y estar coordinados los procesos, sí, estamos de acuerdo, pero la sociedad conyugal, ¿no?, es una construcción, si se quiere, que es a los efectos de establecer un régimen patrimonial matrimonial, ¿no? Y que de hecho esto es tan así que cuando se produce por alguna causa la disolución de la sociedad conyugal, ¿no?, los bienes se reparten en la forma en que están, ¿no?, asignadas las porciones de cada uno dentro de esta sociedad, entre comillas, ¿no?, que conforman los cónyuges. Pero es un caso muy especial, muy particular. Para que le interese sobre el tema quien ha profundizado muchísimo sobre este tema es el doctor Esparza, abogado del ámbito local, en donde él tiene una obra muy interesante sobre el tema del concurso y la quiebra y la sociedad conyugal, en donde hace un análisis profundo y pormenorizado de esta problemática. Pero esto lo estoy diciendo para un momento ulterior de sus carreras, no para esta instancia. ¿Bien? Con respecto a ese tema, porque insisto, no me puse a estudiarlo todavía, pero me quedó estos días que le pegué una repasada y me quedó dando vuelta, por eso también lo pregunté. Pero si los acreedores que tuvieron en vista el patrimonio de la sociedad a la hora de otorgar un crédito, tampoco se le puede decretar la quiebra. No, en realidad los que tuvieron en vista el patrimonio, estamos hablando de una sociedad común. Conyugal. Sociedad. No, de la sociedad conyugal. Es que en realidad no se toma en vista el patrimonio de la sociedad conyugal. Porque cuando vos pedís un informe de dominio, simplemente lo que te informa dice, bueno, ¿quién es el titular registrado del bien? Fulano, que eventualmente está casado en primeras nupcias con fulano de tal, pero vos pedís el dominio sobre un bien y eventualmente las anotaciones personales respecto del sujeto con el cual vos vas a tener alguna relación jurídica. Pero no tenés en mira la sociedad conyugal, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo está compuesto el patrimonio de estos cónyuges. No, vos ves sobre el bien puntualmente, ¿no? Y en función de eso puedes ver, bueno, este es un bien ganancial. Bueno, está bien, pero no se toma en consideración, no se toma en mira lo que es el patrimonio de la sociedad conyugal. Nadie contrata de esta manera, teniendo en consideración esto. Era una hipótesis que tenía yo. No, está bien, por eso te hago la observación, ¿no?, que en realidad nadie toma en cuenta esto, sino el bien concreto o la situación personal del sujeto, como para saber si hay algún tipo de limitación o restricción en la disponibilidad de los bienes o en la posibilidad a título personal de poder realizar algún acto jurídico con alguna restricción que pueda llegar a tener. ¿Bien? Perfecto, gracias. No, por favor. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, porque yo tengo el caso del trabajo práctico, en el caso de desapoderamiento en el tema de los alimentos. Sí.
eventualmente, bueno, por la posibilidad de un juicio de alimentos que pueda producirse. Sí. En ese caso, los alimentos adeudados antes de la sentencia de quiebra, ahí se presentaría a verificar, ¿cierto? Como, Sí, es decir, correcto. y Correcto, porque es un crédito más, es un crédito concursal, ¿no? correcto, como un privilegio general, digamos. Sí. Esto en la medida que tengan, o sea, si tenemos sentencias ya y están reconocidos los alimentos, obviamente tienen que venir a verificar, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los procesos, fíjense que en esto se está poniendo nuevamente la lupa, ¿no? Y ya hay algunos trabajos cuestionando, porque ustedes recuerden cuando hablábamos del foro de atracción, que una de las hipótesis de excepción, en forma global, decía aquellas acciones fundadas en relaciones de familia estaban excluidas de la visa atractiva Claro. del proceso concursal o En el falencial. artículo 21, ¿verdad? El Las 21 y el relaciones de familia. 132 para la quiebra. Exactamente, Sí, lo reedita, lo copia en este de la aspecto, ¿no? quiebra, exacto. Ahora, ¿el fundamento cuál era? ¿No? En general, que las cuestiones de familia son cuestiones que no tienen o que no involucran cuestiones de índole patrimonial. A lo cual uno tiene que Sí. preguntarse, y yo siempre lo sostuve hace muchísimo tiempo, bueno, depende qué tipo de proceso. Sí, claro, es relativo, porque, No, porque hay procesos tratándose de familia, alimentos sí hay una cuestión patrimonial de por obviamente, medio. y ni que hablar, si hablamos, por ejemplo, de lo que estábamos hablando previamente, la disolución, ¿no?, de la sociedad conyugal, por Exacto. ejemplo. No tiene contenido patrimonial este tipo de acción. Sí, por supuesto que la tiene. Y esto está llevando a los autores que recientemente están, ¿no?, volviendo a la carga diciendo, bueno, la exclusión esta tiene alguna, o podría tener algunas limitaciones en cuanto a que ciertos procesos deberían claramente verse atraídos, y sobre todo por la actual redacción que deja abierta esta vía, no es porque se les ocurra nada más, del Código Civil y Comercial, en donde está expresamente previsto ahora que las cuestiones patrimoniales que se susciten en el ámbito del universal tienen que estar resueltas en el proceso universal. Con lo cual, lo que antes prácticamente había una doctrina mayoritaria que decía todos los procesos de familia están excluidos, desde el 2015 a la fecha, con la reforma esta, no están así. Claro, está Ahora está más cuestionado el tema. Uh-huh. ¿Bien? Correcto. Bien, gracias. No, por favor. Sí va a poder dar alimentos con respecto a los bienes desapoderables y con lo que pueda tener de su oficio, profesión y demás. Sí, por supuesto. Eso ni hablar, porque ustedes saben que si bien el fallido es un sujeto que en alguna época, en algún momento, no digan esto en el examen porque mueren al instante, se lo asimilaba a un incapaz de hecho, cosa que no lo es, no es un incapaz de hecho, es un sujeto que tiene una innumerable cantidad de limitaciones, ¿no? Pero que bajo ningún punto de vista lo pone en la situación de ser un incapaz de hecho. Sufre limitaciones de índole comercial, civiles, profesionales, laborales y de un montón de cuestiones más, pero no lo convierte en un incapaz. A punto tal es así que para permitirle su subsistencia, porque de alguna forma tiene que poder subsistir este sujeto, ¿no?, la ley le deja un ámbito de actuación de índole profesional para aquellas profesiones que no lo inhabiliten como tal para el ejercicio de esa profesión, o el desempeño de tareas artesanales, ¿no?, o el hecho de, si yo soy un empleado en relación de dependencia, en muchos casos, el hecho de que yo quiebre no va a afectar en absoluto esta relación de dependencia. Digo muchos casos porque hay casos que sí. Pues si yo, por ejemplo, soy empleado público, ¿no?, en algunos casos de empleo público, ¿no?, el hecho de que a mí me decreten la quiebra disuelve, ¿no?, el contrato de trabajo. Pero en general, si yo trabajo para una empresa privada y quiebro, ¿esto va a tener alguna repercusión sobre mi contrato de trabajo? Ninguna. Continúa. Lo único que va a sufrir alguna limitación es decir, bueno, muy bien, en función de los ingresos que percibe, se le podrá incautar el porcentaje de los saberes, ¿no?, de lo que él percibe en función de ese trabajo que va a seguir desempeñando. Pero el resto sigue estando dentro de su manejo patrimonial, ¿no?, y es lo que le va a permitir subsistir. Doctor, y en ese caso,
Perdón, Gustavo, perdón. No, metele vos, Mariano, metele. Y en ese caso, podría llegarse a embargar, se podría embargar, digamos, el sueldo. Vamos a suponer que se quedó con una, que tiene un trabajo en relación de dependencia. Sí. Y se le va a embargar el 20% del sueldo, considerando, pues yo creo, a partir de la hipótesis del trabajo que me toca a mí, en el trabajo que armé, manejo esa posibilidad en el asesoramiento, digamos, que si es una persona que viene cumpliendo rigurosamente con la cuota alimentaria, pero deja de hacerlo, bueno, eventualmente en ese caso tendrá que determinar el juez de familia, digamos, qué corresponde, cuál es el grado de embargabilidad de esa remuneración, ¿cierto? Para eso tengan en cuenta, fíjense que dentro del material que se les ha subido, que el tema de que lo que a veces se generaliza en el 20% del embargo sobre los haberes, en realidad no es tan así, y lo que tiene que ver es en función de cuál es si supera el salario mínimo vital y móvil o no, o si lo duplica, porque en función de eso es el porcentaje, ¿no?, que se puede embargar. Sí, que puede ser superior. En realidad no, es hasta el 20 lo que puede llegar a ser. No, lo que pasa es que puede ser inferior en algunos casos. Y en otros hay algún tipo de haberes que se perciben que son absolutamente inembargables. O sea, ¿cuánto puedo llegar a embargar o incautar? Nada, cero. Claro. Entonces, eso uno lo tiene que tener en claro, porque cuando un cliente le puede ir a preguntar, yo tengo este trabajo, percibo este sueldo, muy bien. El sueldo ¿supera 2 veces el salario mínimo vital y móvil? Sí, lo supera. Bueno, te van a poder embargar hasta el 20%. Si no lo supera, no supera el salario mínimo vital y móvil, ¿hasta cuánto te pueden llegar a embargar? Hasta el 10%. Eso fíjense que lo tienen en el material. Claro. Pero es importante tener en cuenta, porque son las cosas que le pueden llegar a preguntar. Lo primero, bueno, yo trabajo en relación de dependencia, si quiebro, ¿me quedo sin el empleo? ¿Me van a despedir? No, por supuesto que no, salvo que sea un empleo público. Por eso hay que tener mucho cuidado acá, cuando uno asesora, porque algunos empleos públicos sí. Por ejemplo, es un empleado de la municipalidad. Generalmente los estatutos de la municipalidad dicen que si quiebra el sujeto que es empleado, automáticamente se queda resuelto el contrato. Ahora, si yo trabajo como empleado para una empresa privada, no me afecta en nada, ¿no?, en esto. Y después lo otro que vas a ver es, bueno, muy bien, de lo que yo percibo, hablando pronto y mal, ¿cuánto me va a chupar la quiebra? ¿Cuánto se me va a ir para la quiebra? Bueno, tanto, en función, acá hay que tener en cuenta, bueno, ¿cuál es el monto de tus ingresos? Para poder determinar ese porcentaje, el cual no va a poder superar el 20%. Correcto. Pero sí puede ser inferior. Así que esas cosas... Sí, que también va a depender de que tenga una otra actividad, como dice, bueno, la ley que habla de actividades artesanales o dependiendo que pueda solventarlo de otra manera también, ¿no? Y cómo concilie con el cónyuge, con el otro padre de los hijos, porque también hay una situación, me parece que tendrá que ver con la subsistencia de esa persona sin desconocer la importancia de los alimentos. Yo, de hecho, tengo hijos y los cumplo rigurosamente. Pero, porque uno sabe que es más de todo una obligación moral, pero la cuestión es que a veces puede suceder esa situación y bueno, y ver cómo se avienen las dos partes a tratar de conciliar, porque es una situación que no va a durar en el tiempo tampoco demasiado y que se va a reinsertar, se va a rehabilitar y va a tener la posibilidad de... Y además, tengan en cuenta que a veces acá como se mezclan dos fueros, ¿no?, que es el fuero de familia y el fuero civil y comercial, las pautas que generalmente se han flexibilizado más en el ámbito del fuero de familia, no se aplican rigurosamente en el ámbito del proceso universal. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver hoy en día que, por ejemplo, hay cuotas alimentarias que se fijan en favor de menores que superan el 20%, largamente. Yo he visto hasta en algunos casos el 30% que se le ha afectado, ¿no? Y esto está siendo admitido jurisprudencialmente y es algo que hoy en día lo observamos. Ahora, ¿podemos trasladar estas soluciones al ámbito del proceso universal? Y no. No podemos. Claro. No. Entonces, por eso es que la especificidad dada por la concursalidad es lo que va a disponer en este caso
el estatuto que va a regir las relaciones entre las partes primigeniamente es la ley de concursos. Subsidiariamente el resto de la normativa. Lo cual no quiere decir que no exista. Sí existe. Pero si la solución la tenemos en la ley de concursos, primero es la ley de concursos. Y si no está, habrá que ver. Tengan en cuenta acá que hay un artículo muy importante que ustedes tienen que saber. Así como estaba el artículo, ¿no? El artículo, perdón, que se me fue el número, en las cuestiones procesales, 278, que no estuviesen expresamente previstas y que le permiten, ¿no?, recurrir a los códigos procesales locales para todas aquellas cuestiones que no estén previstas acá. En cuestiones sustanciales, que no estén expresamente resueltas también por la ley, no procesales, hay un artículo igual de importante, que es el artículo 159 de nuestra ley de concursos. ¿Y qué dice este artículo 159? Y fíjense que les dice algo muy importante, acá lo estoy buscando porque no quiero decirlo. Dice, casos no contemplados reglas, pero está hablando de casos de fondo, sustanciales, no procesales, ¿eh? Y en este caso les dice, en las relaciones patrimoniales no contempladas expresamente, el juez debe decidir aplicando las normas en las que sean análogas, atendiendo a la debida protección del crédito, la integridad del patrimonio del deudor y de su empresa, el estado de concurso y el interés general. O sea que fíjense que esta es la segunda válvula de escape que tiene nuestra ley de concursos. En cuestiones procesales es el 278. En cuestiones sustanciales o de fondo es el 159. Claro. Y C es el que nos permite que por vía de aplicación analógica las soluciones que estén previstas en otros cuerpos legales o normativos puedan ser aplicadas en el ámbito de un proceso concursal. Pero no es la analogía tampoco por la analogía misma, porque la analogía se va a poder aplicar en la medida que se respeten los parámetros fijados por la ley de concursos. O sea, que se respete debidamente, ¿no?, la protección del crédito, la integridad del patrimonio del deudor y de su empresa, el estado de concurso y el interés general. O sea, no es que aplico automáticamente y cerrando los ojos por analogía la solución. Si la solución no respeta estos criterios, no puedo aplicarla. Claro. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta porque hay muchas cuestiones que la ley de concursos sobre cuestiones patrimoniales no resuelve y que por vía de remisión podremos aplicar analógicamente el ordenamiento legal de otros cuerpos normativos, entre los cuales, por supuesto, muchas de estas soluciones las iremos a buscar al Código Civil y Comercial. Correcto, perfecto. Gracias, doctor. Disculpe, doctor. Sí. Disculpe, una pregunta de un tema aparte. A mí me tocó petición de quiebra por parte del deudor, pero hay un tema doctrinario jurisprudencial bastante importante que es el tema del consumidor sobreendeudado y lo que es la picardía criolla. La pregunta es la siguiente, porque ha pasado que veo que hay jurisprudencia que los jueces han denegado el pedido de quiebra por el propio deudor, pensando que puede configurarse una situación de abuso. ¿Me explico? Sí. Entonces yo no sé cómo decir a mi cliente si su caso, que hay una posibilidad que el juez le vaya a denegar su propio pedido de quiebra. A eso me explico. Sí, es correcto lo que vos decís, Aldo. Me ha tocado sufrirlo en carne propia en algún caso, en donde con este criterio, del cual soy extremadamente crítico, ¿no?, en cuanto a esta posibilidad, con fundamento en el abuso del derecho que argumentan muchos jueces en el pedido de quiebra, por suerte, son aislados. Yo les hablo del ámbito local. Son aislados los juzgados que adoptan esta posición y por suerte nuestra Cámara Departamental no tiene este criterio y en general revoca este tipo de resoluciones. Y está bien que lo haga. ¿Por qué? Porque ustedes saben, y estudiaron ya a esta altura, que a los efectos de demostrar el presupuesto objetivo de la cesación de pagos, la ley ha adoptado la tesis amplia, que podemos acreditarlo a través de diversos hechos reveladores de la cesación de pagos. Y uno de ellos es ni más ni menos que la confesión judicial expresa que hace el propio deudor.
está bien, ustedes me dirán, el juez tampoco está obligado a masticar vidrio. Con esto que quiero decirle, que si del análisis somero y por arriba que se haga del expediente, se advierte claramente que el deudor dice estar en cesación de pagos y que todo lo que aporta nos conduce a lo contrario, que no está, bueno, el juez podría tener un ámbito ahí de actuación como para poder desenvolverse, pero el tema es que tampoco la ley le permite que para evaluar esas circunstancias se tome 2 meses, por ejemplo, para analizar si realmente está configurado o no el presupuesto objetivo. Tiene un acotado plazo. Recientemente, no sé si lo publicamos al final, en un fallo que dentro de nuestro grupo, digamos, de WhatsApp, que mandó Marcela, ¿no? De un fallo del Four Seasons, en donde hubo un rechazo, ¿no? En este caso fue de una presentación de demanda, de concurso, con un argumento similar en este caso, en donde se hizo un análisis también de las circunstancias de los hechos reveladores de la cesación de pagos, y se dio algo parecido a esto que les estoy diciendo acá. El juez analizó que en realidad no estaba configurado el presupuesto objetivo, ¿no? Y en ese caso es mucho más cuestionable, porque ustedes saben que las causales de rechazo del concurso son taxativas, y son las que marca el artículo 13, y no está precisamente como causal de rechazo, ¿no? La falta de acreditación del presupuesto objetivo. Ahora, uno se puede preguntar, si el juez observa que no está configurado el presupuesto objetivo, ¿no podría poner algún tipo de objeción? Y yo creo que sí, pero con un fundamento que tiene que ser categórico y contundente, para desvirtuar ni más ni menos la confesión que hace el propio deudor. Ahora, si hay dudas en esto, no puede anticiparlo, ¿no? Rechazando diciendo que hay un abuso, cuando la realidad es que la ley lo habilita al sujeto deudor a que con la confesión, ¿no? Él determine que está en cesación de pago. Más aún, considero incluso que ante los supuestos de rechazo, esto diciendo que hay un abuso de derecho, se daría un supuesto de prejuzgamiento por parte del juez que a mi criterio habilitaría la excusación. Porque en realidad, él está anticipando una solución que quiere utilizar este proceso en abuso para perjudicar a sus acreedores. ¿Y cómo puede de antemano decir que vamos a abusar de este mecanismo para resolver un conflicto? No diciendo de que de antemano estamos abusando con esto. La verdad que es un tema sumamente discutido. Está muy bien, Aldo, la apreciación que haces, a tenerla en cuenta porque hay una corriente jurisprudencial en este sentido. Y por más de que uno no la comparta, es importante que ustedes conozcan esto, ¿no? Y que no se encuentren o que puedan verse en esta sorpresa, pero también sabiendo de que hay precedentes de alzada que revierten esta situación. Y en general esta es la tendencia que se está marcando. Pero es buena la observación, Aldo. Así que acá en Mar del Plata la Cámara resolvió a favor del pedido de quiebra. Sí, yo tengo varios casos. Por lo menos les puedo mencionar 3 o 4 de distintos juzgados. No voy a decirlo los juzgados porque no corresponde, porque son causas que están activas también. En donde en distintos juzgados, no muchos, resolvieron en sentido similar a este, y frente a la apelación planteada en este caso, la Cámara revocó. La Cámara ha revocado en todos los casos. Perfecto, buenas gracias, tardes. doctor. ¿Cómo están? Doctor, hola. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Escuchan? ¿Qué vas? Grande, mira, del auto está. Acá estamos, estacioné. No, es muy interesante lo que decían recién, porque incluso me parece que es un tema como que ya es un poco arcaico o anacrónico de muchos juzgados o muchos operadores del derecho que consideran que el concurso es una suerte de beneficio o privilegio para el deudor y como un artificio para perjudicar a los acreedores. Y coincido con lo que dice Guillermo, de que pareciera, o por lo menos podríamos presumir un prejuzgamiento, porque no, o sea, al comenzar, al solicitar la quiebra o solicitar el concurso, todavía hay un montón de elementos que no se conocen, no se sabe quiénes van a ser los acreedores, no se conoce el tamaño del conflicto como para prejuzgarlo y decir acá hay un abuso de derecho.
y después durante el proceso hay montones de herramientas que tiene tanto la sindicatura como por supuesto el juez, como para, si verdaderamente había alguna intención defraudatoria, bueno, o sea, ponerle cascabel al gato, como quien diría. Entonces, me da la sensación a mí que es un concepto arcaico de decir, uy, el que se presenta en concurso quiere no pagarle a nadie. Entonces, a partir de ahí, coincido con lo del prejuzgamiento. Sí. Y hay otra cuestión más también a tener en cuenta, que fíjense a veces como quedan resabios, ¿no?, de algunas fundamentaciones legales. Ustedes se acuerdan que para el concurso estaba el artículo 10 que hablaba de la prevalecencia concursal preventiva, ¿no?, que le decía que el concurso podía ser solicitado mientras la quiebra no hubiese sido declarada, con lo cual, si a mí me pidieron la quiebra 10, 20, 30, 50 acreedores, y yo pido mi concurso, prevalece el pedido de concurso. Pero hay una norma similar en materia de quiebra también, y que no tiene ese fundamento, ¿no?, de por qué se le sigue dando esa prioridad al pedido de quiebra que formula el propio deudor sobre el que le formula un acreedor. Está expresamente regulado, que dice que prevalece el pedido que hace el propio deudor por sobre los pedidos que puedan haberle formulado los acreedores. Y el fundamento es un fundamento histórico que hoy ha perdido un poco de sentido. ¿Por qué? Porque el fundamento que se daba antes era que la presentación que iba a hacer el deudor, ahí están saludando a las doctoras que se van, muy bien, el fundamento, ¿no?, que se daba era precisamente que la presentación que iba a hacer el deudor siempre iba a ser más completa, más integral, ¿no?, que la que podría llegar a ofrecer en cuanto a información un acreedor, y que por eso lo hacía prevalecer. Y sin embargo, uno, después de haber leído, ¿no?, el texto legal, van a encontrarse que dice que la presentación que hace el propio deudor, aunque fuese incompleta, dice que tiene que cumplir con los requisitos de los incisos 1, 2, 4 y 6, y lo pertinente con este y este otro. O sea que puede ser incompleta la presentación, y sin embargo esto dice no obsta a la declaración de quiebra. O sea que yo puedo presentar un simple, no digo un papelucho, una demanda pero muy incompleta, a los efectos de limitarme exclusivamente a acreditar con la documentación que aporte los presupuestos que habiliten la declaración de esta quiebra, la cesación de pagos y ser un sujeto concursable. Y con esto me alcanza. Y ahora, alguno me puede decir... Sí, perdón, termino la idea y estamos, Gustavo. Sí. Alguno podría decir, bueno, ¿y no hay acreedores que cuentan con información privilegiada respecto del deudor? Ni hablar. Pongamos el ejemplo de los bancos, por ejemplo. Para que se otorgue un crédito y abran una carpeta para evaluar las condiciones económicas, financieras del sujeto, un poco más y les piden un ADN. O sea que cuentan con una información privilegiada, de primera mano, de lujo. No, con esto no quiero decir, tampoco no me pongo en defensa, ni mucho menos de los bancos, ni de ciertos acreedores en particular, pero lo que quiero remarcarles es que hay acreedores que pueden aportar muchísima información en un pedido que puede ser muy completo, incluso más completo que el propio deudor. Entonces el fundamento en realidad hoy está bastante cuestionado, ¿no?, de por qué se hace prevalecer, ¿no?, el pedido de quiebra que hace el deudor por sobre el que le puede haber formulado un acreedor. Bueno, son estas cosas que nos invitan a la reflexión, al debate, al cuestionamiento de algunas normas que se encuentran hoy temblequeando, ¿no? Porque la realidad es que no sé si podemos sostener esta misma fundamentación legal. ¿Bien? Sí, Gustavo, ahora sí. Sí, yo hice la misma pregunta, pero se me había cortado a mí la transmisión con la doctora Bernal. A mí me tocó el tema del contrato, de un contrato laboral, ¿no? Sí. El efecto de los contratos en la quiebra. Yo pensaba, bueno, supongo cuando me viene a ver el cliente está dentro de los 60 días de suspensión de ese contrato. Sí. Yo tengo un par de opciones para darle. Primero tengo que informarle que puede ser que la empresa continúe, si así lo decide el juez, o a pedido del síndico, o el síndico decide que puede continuar, que se haga cargo un tercero, que puede continuar con menos personal, o que por el 203 pueda hacerse una cooperativa de trabajo. Yo puedo decirle a mi cliente, armemos una cooperativa
para que siga funcionando la empresa? Sí, obvio. Claramente. Siendo con la poca información que tengo, o sea, me lo imagino yo a la situación, ¿no? Es que esta es la realidad que la ley permite, justamente, ¿no? En pos de defensa de las fuentes laborales. Sí, mira, le vamos a buscar la vuelta a ver si sigue la empresa, porque encima no tenemos ninguna garantía que si sigue no le puedan despedir, porque la ley prevé que puede quedarse. Vos le tenés que plantear, Gustavo, ahí todos los escenarios posibles que se pueden dar, que la ley los da, ¿no? Y los escenarios pueden ser distintos, ¿no? Y entre las distintas opciones uno tiene que darle, bueno, mira, puede pasar esto, esto y esto. ¿Nosotros qué podemos hacer? Esto, esto y esto. Porque no hay una sola alternativa. Tenemos distintas opciones que pueden llegar a darse acá, ¿no? Entonces, claramente, una de las alternativas que se le puede llegar a ofrecer es decir, bueno, mira, si no pasa esto, o si no pasa esto otro, la alternativa para que ustedes conserven la fuente de trabajo es conformar una cooperativa, ¿no? Y que se disponga la continuación de la explotación de la empresa por la cooperativa de trabajadores. Ni hablar. Pero esto es, no digo por descarte, es no se dan otros escenarios que pueden llegar a plantearse acá. Entonces, es claro, justo es un tema que permite plantear distintos escenarios posibles en ese caso. Claro, sí. Muchas gracias, doctor. Yo arranqué preguntando eso, profe, porque en el concurso preventivo el acreedor laboral tenía 5 posibilidades, 5 alternativas. Y ahora en esta etapa también tiene un montón. Entonces es tan amplio que no sabía cómo encararlo, porque en definitiva el día de mañana, cuando realmente nos consulte un cliente, va a ir específicamente su caso concreto, obvio, ¿no? Y acá nosotros tenemos que dar todo el panorama y es como que todavía, bueno, estoy en esa etapa de aprehensión todavía de todas las alternativas. Tal cual, que demanda de mucha lectura como para poder, ¿no?, organizar las ideas acá en esto. Por supuesto que van a haber cosas que van a quedar pendientes en el tintero, pues son muchas cosas a tener en cuenta. Ustedes piensen que en el ejercicio profesional, ¿no? Generalmente cuando son temas complejos como los que se pueden plantear acá, con una sola reunión o entrevista no van a resolver todas las cuestiones, sino que van a abordar primero lo más preocupante para el cliente o potencial cliente, lo más grueso, y después van a ir a lo más finito, ¿no? Entonces son esos temas justamente que con una sola charla probablemente no logren abordar toda la problemática, y que van a surgir nuevas dudas que motivarán quizás una segunda consulta, o una tercera o una cuarta. Sí, la importancia de recabar información también, ¿no? Hasta tener delante una ayuda de memoria como para que uno vaya anotando las situaciones, es decir, los presupuestos que se pueden presentar. Exactamente. Para después poder reunirse nuevamente con esas respuestas, ¿no? Exacto. Saber qué preguntar, ¿no? Es importante. Exacto. Saber y cómo preguntarlo además, porque ustedes piensen que, hablando entre nosotros ahora, ustedes futuros colegas, ¿no?, estudiando la materia y sabiendo lo que es el lenguaje técnico, ¿no?, cuando se encuentre y más con un trabajador, en donde en muchos casos el nivel de educación que puedan llegar a tener es básico, ¿no? Si ustedes les hablan en términos técnicos jurídicos, no entienden nada, ¿no? Entonces van a tener que bajar a tierra, ¿no?, lo que es difícil si uno no tiene bien claro el tema, bajar a tierra en un lenguaje que entienda a la persona, ¿no? ¿Qué le van a hablar? Si vos, como, por ejemplo, que hablen con el fallido, vas a quedar inhabilitado, ¿no? ¿Y qué significa que esté inhabilitado? Cada tipo va a quedar en silla de ruedas, más o menos. Claro, le van a tener que saber explicar en términos que entienda una persona común y corriente, con la formación básica elemental, que pueda entender mínimamente cuáles son los alcances o los efectos que esto le puede llegar a producir. Porque si le hablan un lenguaje técnico así muy bonito, muy lindo para un congreso, en donde nos entendemos entre todos, porque sabemos de qué estamos hablando, pero a un cliente no le podemos hablar con ese contenido, porque no entiende nada. Entonces esto le hago una consulta. Tener en cuenta. Perdón. Le hago una consulta. Sí, Mauro. A mí me tocó el caso de
el tema 1, que es el caso de quiebra pedida por acreedor. En el último punto que dice tratamiento en caso de daños de perjuicio, por un caso de mala praxis o de un accidente creo, no me acuerdo bien cómo decía. Bueno, en caso ese, yo lo estaba encarando para el lado del acreedor aparente. ¿Está bien eso? O digamos que tendría que interponer una acción individual para obtener un fallo del monto de los daños de perjuicio, o del otro caso, no me acuerdo cómo era. Que yo no utilizaría el término acreedor aparente. A lo mejor lo que nosotros le hemos puesto de algún trabajo, creo que hay una serie de trabajos, es lo que se llama acreedores involuntarios. Acreedores involuntarios, sí. Exactamente. Sí, está bien, puede ir por ese lado, ¿no? Pero la realidad es que ustedes saben que la ley, para que un acreedor pueda pedirle la quiebra a un deudor, en cuanto a la acreditación de las cuestiones relacionadas con el crédito, les exige que demuestren sumariamente la existencia de un crédito, con lo cual técnicamente no necesitan una sentencia firme basada en autoridad de cosas juzgadas, sino que es una prueba sumaria de que realmente ustedes tienen un crédito o se creen con un crédito en cabeza del acreedor para poder reclamar a un sujeto al que denominan deudor, ¿no? En este caso. El tema es que en algunas hipótesis como esta que se plantean, el problema que se va a suscitar es en cuanto a la cuantificación del monto. Está bien, si yo me considero acreedor, pero hasta que no tenga un panorama, yo puedo considerar acreedor por 10 millones de pesos, porque es lo que pretendo en el reclamo. Pero la realidad es que eso tendrá que ser objeto de prueba, ¿no? De demostración en un expediente que determine si efectivamente no logro obtener, ¿no? Una condena a esa suma o una suma inferior o algo más. Entonces ahí es donde se plantea en algunos casos. Es más fácil si yo tengo, ¿no? La deuda líquida en un instrumento, en un título que trae aparejada una ejecución, por ejemplo. Ni que hablar si tengo una sentencia firme pasada en autoridad de cosas juzgadas, porque ya está. El tema se plantea en estos casos puntuales en donde a lo mejor demandan de un proceso para establecer el quantum. Lo mismo que pasaba cuando querían ir a verificar, ¿no? Algún crédito. Está bien. Monto, causa y privilegio. Estamos de acuerdo. Monto, problema. ¿Cómo hacemos con el monto? La causa la puedo mostrar, el privilegio también. Y el monto, ¿qué voy a reclamar en este tipo de juicio? ¿No? El monto que yo tengo pretendido en la demanda cuando no hay ninguna sentencia que condene eventualmente a ese importe. Por eso es que en materia verificatoria también se exceptúa, ¿no? De lo que es el fuero de atracción, los procesos de conocimiento en trámite, los juicios laborales que demandarán de un procedimiento que llegue a una sentencia que imponga una condena, ¿no? Y que en función de eso tengamos cuantificado el monto de ese reclamo. Ese es el sentido de por qué se los excluye acá. Porque merecen o están necesariamente obligados a transitar por una etapa de debate y que en función de ese debate y de las pruebas que se produzcan en el expediente, se determine en definitiva cuál va a ser el monto de ese reclamo. Porque si no estamos con este problema, con este inconveniente. Bien, entonces, está bien lo que vos planteabas, Mauro, ahí hay que tener en cuenta siempre lo que se denominan los acreedores involuntarios, y con la dificultad que se puede llegar a plantear en este caso. En el caso de los acreedores de este tipo, por daños y perjuicios, que es el caso que ustedes nos trajeron como ejemplo, es un criorafario en todo caso, ¿no? Cuando tiene sentencia, perdón. Sí, si estamos hablando de, por ejemplo, de un daños y perjuicios derivado de un delito, un cuasidelito, que estamos hablando acá, es un crédito común o criorafario, ni hablar. No cobra más. Chao. Ni hablar que es así. No es la misma situación en el caso de un reclamo, ¿no? De índole laboral, por ejemplo, que puede ser por un accidente laboral, en donde ese crédito no es un crédito común o criorafario, es privilegiado. Entonces, fíjense que ante idénticas situaciones de perjuicio que puede haber sufrido un sujeto, ¿no? Y daños, ya sea patrimoniales o materiales a su persona, ¿no? Depende del ámbito de que se circunscriba el reclamo,
el crédito puede ser de naturaleza privilegiada o común o privatario. Entonces, no es exactamente igual, dependerá de eso. Iba a plantear el caso de Feliciana González y el de Fava, que planteaban justamente eso. Le da, bueno, nada, en caso de Feliciana se le da una preferencia en cuanto a pronto pago. Sí. Y el caso de Fava también, lo mismo, pero por razones humanitarias y otras cosas más. Y ahí hay otra cuestión además a tener en cuenta, que en materia de, justamente, es la única norma en nuestra legislación concursal que contempla una situación humanitaria. Porque ante idéntica situación, porque se trata de acreedores laborales todos, que pueden ser comprendidos en el Instituto del Pronto Pago, la ley permite que evaluando circunstancias personales, particulares de determinados acreedores laborales, se le dé una preferencia ante sus pares. ¿Y en función de qué? De razones humanitarias, exclusivamente. Porque si no, ustedes saben que la regla es la de la igualdad. ¿La igualdad entre qué? La igualdad entre los iguales. Estamos de acuerdo que hay privilegios y que marcan diferencias, pero entre los iguales es la pars conditio creditorum, el trato igualitario entre todos los acreedores. Sin embargo, en materia de acreedores laborales, nuestra ley introduce una norma que tiene fundamento de razones humanitarias que permiten hacer algún distingo entre acreedores que se encuentran en idénticas condiciones. También permite abrir un poco el espectro a los hipervulnerables, como habíamos dicho la otra vez, ¿no? El 16 es. Exactamente. Bueno, que no sean laborales. Este es uno de los temas que últimamente en el ámbito de los congresos es uno de los temas que más se está debatiendo, discutiendo, ¿no? El de la hipervulnerabilidad, el de la resiliencia frente a ciertas situaciones de algunos sujetos. Son temas que se está discutiendo mucho sobre esta cuestión, ¿no? Y me parece que es uno de los puntos en donde hay que empezar a profundizar aún más el estudio sobre esta cuestión. Doctor, me quedé ahí. Yo tenía entendido, me desayuno ahora, porque yo tenía entendido que la inhabilitación era para cargos públicos, no para empleados públicos. El estatuto municipal para los empleados municipales seguramente no. ¿Para el resto de los empleados públicos también rige igual? El empleado público... La ley de empleo público provincial, por ejemplo, la que yo les puedo decir de la provincia, el hecho, si soy empleado público provincial, es causal de distracto laboral, la quiebra. La quiebra. La quiebra, no el concurso, la quiebra, estamos hablando. No, la quiebra, sí, la quiebra de la persona. Sí. ¿No? Entonces, por eso tener en cuenta, como las leyes de empleo público no son provinciales. No, claro, no es lo mismo un empleado de ANSES que uno de IPS, ponerle que es provincia. O de otra provincia que a lo mejor tiene un régimen distinto. En general son similares, pero yo les puedo hablar de la ley de empleo público provincial, en donde la circunstancia de que quiebre automáticamente extingue el contrato de trabajo. Mira, no sabía. La salvedad, ¿no? Y por eso mismo que el tema de la inhabilitación, ¿no? La inhabilitación que fija ahí la ley es para el desempeño de algunas funciones que están relacionadas, vinculadas principalmente con el manejo o la administración de fondos, ¿no? Dentro de un tercero, dentro de un sujeto, una persona jurídica. Por eso es que no les permite ser administradores, gerentes, fundadores, ¿no? Y por eso se los excluye. Y no puede continuar con la administración y disposición de sus bienes, tampoco lo va a poder hacer en función de un rol funcional que la ley le permite. Acá. Bien. Se entrecortó, sí, se entrecortó. No, le decía que perdí la noción del tiempo, son las 6:05 ya.
Sí, no alcanzamos a escuchar, doctor, lo último que dijo porque se entrecortó cuando usted estaba hablando. Ah, bueno. Entonces, les preguntaba si había alguna otra duda. Yo pienso que no ya estamos para... la palabra No, está bien. No. Al martillero de la cátedra, que es el amigo Sebastián, que baja el martillo enseguida. Ya tiene el cargo. Bueno, hoy no pude, hice un acompañamiento acá desde el vehículo, pero bien, cerramos entonces. Bueno, chicos, nos vemos entonces, si les parece, el viernes que viene. Buen fin de semana. Gracias, buen fin Buen fin de para semana, todos. doctor, gracias. Buen fin de semana. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor.